porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Oh, bueno eres Dios, aleluya. Santo mi Dios. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es mi fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá
mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada, Señor, puesta en nosotros es un símbolo de mucha paz, Señor. Gracias. Que su amor, ¿verdad? A veces las mujeres, yo voy a hablar de las mujeres porque yo soy mujer. Las mujeres podemos ser muy ingeniosas y bien malévolas. Y podemos decirle a alguien que lo amamos y en verdad es por el beneficio que le queremos sacar. Ya sea un hombre, ya sea un enamorado o ya sea a una persona del mismo sexo, porque cuando estamos así, pero Dios nos ama, ¿verdad? Y me da gozo porque Él nos ama. La canción anterior decía que Él nos miraba y aún conociendo de nosotros todo, y yo me imaginaba a Dios mirándome, tú sabes, mi figura, lo que yo soy, mi imagen carnal, pero que sus ojos veían también mi alma y sus ojos veían también mi espíritu. Y aunque nosotros a veces ni siquiera sabemos que hay algo corrompido y dañado allí, con todo y eso, el Señor nos mira. Y nos mira con amor porque Él sabe que está allí, que nosotros no sabemos que está allí. Y nos trata y nos trata y nos ama y nos moldea para sacar de nosotros eso. Pero aún sabiendo que está allí, Él le da su vida, Él nos da su amor, nos da su misericordia, nos da su cuidado, nos envía sus ángeles para que nos libren, porque no sabemos de cuántas cosas. Porque a veces decimos, mira, me paré tarde y se me fue el día, pero usted no sabe si fue Dios que le permitió no quedarse en su casa y no salir a ciertas horas, porque a ciertas horas iba a haber algo, un plan del enemigo para destruirlo, para hacerlo a usted caer en una situación de enfermedad, para hacer tantas cosas, porque sabemos que el enemigo no viene a darnos nada bueno. Él no viene a darnos ni paz, ni gozo, ni sabiduría. Y una parte de esta prédica dice, ¿verdad?, que el enemigo, no sé dónde está, pero cuando lleguemos allí, que el enemigo lo que hace es sacarnos de la cobertura de Dios, como dice el Salmo 91, para después dejarnos solos, porque nos saca de la cobertura de Dios y viene la destrucción, porque Él no puede protegerte, Él no te puede dar nada bueno, en Él lo que hay es muerte y destrucción, por lo cual lo que Él quiere de verdad es apartarnos y alejarnos, pero Dios en su misericordia y su gran amor, con todo y estas cosas que nosotros tenemos, y nos mira, pero su mirada es una mirada de amor, de reconciliación, de cambio, de transformación. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque aunque tenemos muchas faltas y aunque todavía no hemos llegado, porque el día que usted se perfeccione, hermano, ese es el día que el Señor dice, te graduaste y te llama delante de tu presencia. No le podemos poner el nombre a lo que Dios va a usar, porque puede ser un ataque al corazón, puede ser un accidente, puede ser un COVID, porque el hombre cree que ellos han hecho una obra maestra o han hecho algo y que están dañando a las almas que ellos querían dañar. Y el diablo, asusando estas mentes, cree que ha ganado algo, pero la palabra dice que la vida y la muerte están en las manos de Jehová. El Señor da la vida y el Señor es el que la quita. Y si un siervo de Él nos da dolor que se haya ido, tú sabes,
porque hay muchos hermanos que se han muerto, pero usted sabe que, aunque nosotros estemos llorando aquí en los cielos, usando esta situación que crearon los hombres, en los cielos hay fiesta. En los cielos hay una bienvenida de gloria para esos hombres que se mantuvieron fieles a Dios. Aunque tengamos tristeza, aunque pase lo que pase, porque ellos lo que no saben es que le dieron a ellos el salto de graduación a estos que habían terminado el propósito de Dios. Vamos a buscar la palabra en el libro de Colosenses. Yo le doy gracias a Dios porque yo siento su presencia, porque Dios nos limpia y nos mantiene. Aleluya. Y no importa cuánto nosotros miremos lo imperfecto que tenemos o lo que nos hace falta. Cuando miramos a Cristo, Cristo nos mira con amor y Él entonces nos lleva a la perfección que es en Él. Y mirando esta palabra, yo encontré algo que me sorprendió. La palabra se lee, se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, del verso 16 en adelante. Vamos a leer desde el 15 porque ahí empieza ese subtítulo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito Dios. Podemos seguir leyendo porque eran los otros versículos los quería leer, pero cuando yo llegué aquí, hermano, se pueden sentar. Vamos a dejarlo hasta el 20, pero cuando yo llegué aquí, yo dije, mira, porque muchas veces hacemos énfasis en la cruz, pero usted sabe, hermano, que la cruz es el instrumento de muerte que trae maldición. Y nosotros, muchos cristianos, especialmente los de las creencias católicas, como que valorizan, no quiero decir que y hacen un ídolo de esto, porque en verdad yo no conozco el corazón del que la porta, pero hacen un énfasis en la cruz, cuando la palabra en este verso 20 del primero de Colosenses dice, mediante la sangre. Lo importante que se dio en ese madero fue que la sangre de Cristo, la que nos limpió, ese derramar, no fue la madera, no fue el instrumento, fue esa sangre que se vertió allí. Porque muchos fueron crucificados antes de Cristo, en el medio de Cristo y después de Cristo. El Imperio Romano siguió crucificando. Pero este sacrificio hace a estos hombres, pecadores como usted y como yo, nulos. Y si Cristo hubiese sido un hombre solamente, también esa cruz, si la cargásemos, iba a ser nula. Pero la sangre que se vertió allí, la del primogénito, que lo leímos allí, la del Hijo de Dios, la que del hombre que no tenía pecado, que era 100% también Dios, esa sangre. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, que este no era el mensaje, hermano, pero yo cuando leí esta porción, yo dije, mira,
porque en verdad hacemos énfasis en la cruz y decimos que está vacía, pero en verdad eso era un madero. Lo que hace importante este evento fue que la sangre del Hijo de Dios, Dios encarnado, el que se hizo presente, el que revela lo que es el Padre, porque lo leímos aquí en el verso 5, que Él es la imagen visible de lo que no se ve, porque Dios es espíritu. Entonces, esta fue la sangre, hermano, la que hace la diferencia. Y dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No era el cordero que era el ejemplo de lo que Cristo iba a hacer. Era la sangre que tipificaba que el sacrificio de Cristo, o su sangre derramada, la que iba a ser, la que nosotros íbamos a poder usar para entonces acercarnos al Padre. Y estas cositas, el Señor es bueno, porque cuántas veces no hemos leído este libro y no habíamos visto ese detalle tan maravilloso, porque es esa sangre preciosa que nosotros, por lo cual nosotros podemos venir y ser hijos de Dios. Y por eso empecé la palabra con este libro, el verso 1 del capítulo 3 de Primera de Juan, que dice, ¿verdad?, que fue la que leímos, y lo quiero volver a leer porque mira lo que dice, que qué tan grande amor al Señor, ¿verdad?, nos ha dado, porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces estamos celebrando este día, el mundo celebra, ¿verdad?, el día del amor y el día de la amistad. Y celebramos erróneamente, como oraba el hermano, porque celebramos para nuestro gozo, para nuestra carne, para nuestro deleite. Pero el verdadero amor es el amor que da sin sacrificio todas las cosas. Sin sacrificio, porque Dios no esperó que usted y yo fuéramos buenos para darnos a su Hijo. Él nos dio a su Hijo porque nosotros éramos malos y estábamos perdidos, y para poder entonces ser buenos, tenía que alguien pagar la culpa por nosotros. Este mensaje tiene como título, ¿verdad?, Jesús, Dios Todopoderoso. Pero yo pensé en este mensaje porque yo estaba mirando que para Dios nada es imposible. Y por eso yo digo, pensando en Jesús, y que nada es imposible para Él. Nosotros tenemos que tener en claro, hermano, que Dios es un Dios poderoso, que no hay enfermedad, que no hay ninguna cosa, ni en su vida física, ni en su vida espiritual, ni en sus emociones, ni en ninguna cosa que Dios no pueda, ¿verdad?, levantarnos, cambiarnos y llevarnos a su presencia. Y como leímos aquí en el verso 1, en el verso 16 del capítulo 1 de Colosenses, dice que Él fue establecido y que fue sobre todo trono, sobre todo principado, sobre toda potestad, y que todo fue creado con Él y para Él. Y usted sabe lo que nos deja saber eso, hermano, que no hay ninguna posición, porque estos de trono, de principado, son rangos, son lugares que las personas tienen, o los individuos, o en estos casos la jerarquía angelical. Tienen un liderazgo, tienen una autoridad, pero usted sabe que toda autoridad está sometida a Dios, porque dice la palabra que no hay autoridad puesta sino por Dios, y Dios se la dio toda a Cristo. Al dársela a Cristo, todo el poder que usted pueda tener, o las potestades puedan tener, tienen que contar con la dirección del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo para poder obrar. Amén. Porque no se pueden mover si Dios no le da la autoridad, porque el nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo, que fue dado por el Padre. Este capítulo 6 de Mateo nos habla
primeramente de unos parámetros por los cuales nos debemos regir. Porque en Mateo 6 nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que el hombre es más que el vestido y Dios no nos los puede suplir sabiendo, como dice el verso 33. Y si nosotros vamos a la palabra y buscamos ese verso de capítulo 6, verso 33 de Mateo, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para Dios no hay necesidad, hermano. Usted viene al Señor y el Señor va a suplirle su necesidad. ¿Cómo Él va a abrir la puerta? Usted no se preocupe. Lo único que Dios quiere es que usted le crea, confíe en Él, crea su palabra y obre en la fe de lo que Dios le está mandando hacer. Entonces, en el libro de Mateo 28, verso 18, dice: declara que toda autoridad se le dio a Jesús y que no hay autoridad sino la puesta por Dios, como dice Romanos 13, del 1 al 8. Esos son los versos de lo que yo le estaba diciendo. Por lo que Jesús puede obrar sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Bendecimos a nuestro Dios y Padre por este regalo dado al Hijo. No hay necesidad que nosotros tengamos que el Señor no pueda suplir. Pero tenemos que creerle, tenemos que confiar en Él y tenemos que obrar de acuerdo a los parámetros que Él nos ha dicho. No importa si usted no entiende lo que el Señor le haya dicho que haga. Usted lo hace creyendo en que Dios es fiel y poderoso y usted va a tener la victoria, porque Dios no avergüenza a los que en Él creen. En esto podemos ver, ¿verdad? En el área física podemos ver la sanidad que Dios opera en la mujer encorvada. Eso lo vemos en Lucas 13, verso 10. Y al hombre de la mano seca, como Dios lo sana, y eso aparece en los libros, ¿verdad?, sinópticos, que es Marcos, Mateo y Lucas. Pero vamos a estar analizando a Marcos 3, del 1 al 6. Lo primero que nosotros vamos a ver, si vamos y leemos estos capítulos en la palabra, es que esta mujer tenía 18 años doblada. 18 años, hermano, con vergüenza, con señalamientos, porque acuérdense que en el tiempo del Antiguo, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, y en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la Israel antigua, las personas creían que si usted tenía una enfermedad, usted estaba bajo maldición porque usted era pecador y usted tenía que ser castigado. Ellos creían eso. Por eso que ellos le preguntan a los discípulos cuando, no sé si se acuerdan, pero cuando el ciego de nacimiento, los discípulos mismos, caminando con Jesús, le preguntan: maestro, ¿quién pecó? ¿La madre o el hijo? Aún desde el vientre ellos creen que tú podías pecar y tener una maldición acarreada en forma de enfermedad. Y si nosotros nos acordamos de Job, cuando el segundo amigo de Job, Bildad o Bilá, no me acuerdo exactamente, pero no sé si es Bildad o Bilá. Bueno, Bildad, gracias, hermano. Este hombre le dijo a Job, en el libro de Job, creo que es el verso 2. Yo hice la nota, ahorita mismo no lo veo aquí, pero yo hice la nota, creo que es en el 2. Le dice: mira, si tú lo haces bien, Dios no te castiga, dándole a entender que el castigo que viene o la situación que él tuvo, porque sabemos que él pasó unas situaciones bien difíciles, ¿verdad? En Job 8, aquí encontré la nota, Job 8, verso 6, que si fueras limpio y recto no hubieras pasado por necesidad, dándole a entender que estaba sucio
y estaba en contra, ¿verdad? Que no tenía rectitud, sino que era una persona que se había desviado del camino de Dios. Pero eso no es así, hermano. Usted puede ser una persona con enfermedad, con diferentes condiciones, y no se amerita a un castigo de Dios o a un pecado que usted tenga. Aunque hay enfermedades que vienen por pecado, como en este caso, porque cuando leemos esta palabra, nosotros podemos ver que el Señor dice que si esta persona, que cuando ellos iban allí en el día de reposo, que si ellos no desataban a su buey para que, o tú sabes, a su animal de carga, para que fueran a tomar agua, y que por qué a esta mujer que estaba atada por Satanás, dice la palabra, reconociendo que había una situación de pecado y que el enemigo había tomado control de ese cuerpo y lo había doblado, porque lo que Dios quería establecer, hermano, no era ni la culpa, ni era por qué o las razones. Lo que Dios quería establecer allí, o Cristo quería establecer allí, era que Él tenía poder para sanar y para libertar al cautivo, y que el amor de Dios por su creación es tan grande que Dios nos perdona aún en nuestra infidelidad o en nuestros pecados. Y él le decía, mira, no es que, y les hacía, los confrontaba, porque ellos estaban de hipócritas, diciendo que no se sanaban ese día, que 7 días, que 6 días eran para sanar y todas estas cosas. Pero como no entendían y no querían salir de su molde, se sentían motivados a criticar al que podía hacer la obra en todos los días, porque él no necesita descanso. El día de reposo se hizo para que usted y yo descansáramos y nuestras fuerzas fueran renovadas. Dios no duerme, Dios no se cansa. Y Dios, conociéndonos a nosotros, hace esto. Pero cuando nosotros queremos mantenernos en nuestra situación, en nuestra condición, y queremos que el pensamiento de nosotros prevalezca en lo que nosotros creemos como bueno, hermano, no vamos a crecer en Dios. No vamos a crecer en Dios, porque Dios es soberano. Aparte de que Él es soberano y tiene todo poder, Dios es un Dios que opera fuera de lo sobrenatural, en lo sobrenatural, y nosotros no lo entendemos. Así que si Dios quiere mover una piedra para sanarlo a usted, o que esa piedra se vuelva pan, el Señor lo hace. Usted no tiene que entender cómo ese proceso de algo que es material y que no se puede convertir en alimento, se convierte en alimento. Usted lo coge y lo consume, porque Dios lo que quiere es que usted y yo creamos en Él. No que lo analicemos, porque nuestros pensamientos no son los de Dios. Los de Dios son mayores, los de Dios son más profundos, y los de Dios llegan a un nivel que nosotros no podemos comprender. Y esto es lo que quiere el Señor, que nosotros creamos en Él, le tengamos confianza y obremos en fe a lo que Dios nos ha llamado. Y en el libro de Isaías dice la palabra 45:9, ay del que pleitea con su hacedor. Y dice el verso 12 del mismo capítulo, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Nosotros no podemos analizar a Dios. Él hizo la tierra y nos hizo a nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios, creer en su palabra y seguir caminando en obediencia la orden que Él nos manda hacer con toda fe, porque no vamos a ser avergonzados. En el área emocional, Dios también se manifiesta, y aunque es en el área emocional, se puede ver en una forma física, porque el Señor sana a María Magdalena, y eso lo vemos en Marcos 16:9, y lo vemos en Lucas 8:2. Y aquí vemos también al gadareno, pero vamos a establecer algo aquí. Aquí vemos cómo la mente o el hombre espiritual se afecta en su conducta, pues los espíritus de demonios viven en ellos, por lo cual una mente sana
y no actúa en cabalidad cuando estamos, ¿verdad?, llenos de demonios. O sea, que no podemos exhibir un pensamiento racional, porque aunque de María Magdalena solamente se dice que fueron sacados, ¿verdad?, 7 demonios, no se dice más nada, y la gente, mucha gente ha dicho muchas cosas, muchos predicadores han hablado de su conducta, han hablado de su forma de ser, pero en verdad lo que dice la palabra es que de ella salieron 7 demonios. Y esta persona tiene que tener una conducta que no era la más normal. No sabemos cómo estaba ella, ni cómo se manifestaba, ni nada de estas cosas, porque la palabra no lo declara y no vamos a especular. Mas, sin embargo, cuando nosotros vamos al hombre gadareno, porque cuando Cristo lo conoce a él, o él tiene un encuentro con Cristo, se llama el endemoniado gadareno. O sea, una persona con demonios que vivía en Gadara. Pero nosotros ahora, en este tiempo, nos tenemos que referir a él como el hombre gadareno. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando antes del evento de Cristo, él era el endemoniado, perdón. Pero después que él conoció a su maestro, hermano, no hubo demonio que se pudiera posesionar de este hombre. Y no hubo nada que fuera, que le cambiara la obra de sanidad que Dios hizo en él. No hubo nada más. El enemigo no pudo entrar más nunca a ese cuerpo. Porque este hombre se mantuvo mirando a su maestro, porque Dios le dio una orden y se cerró la puerta. Pero nosotros tenemos que verlo a él ahora. No antes de Cristo, sino después de Cristo, hermano. Cuando Dios viene a tu vida, no importa si usted se ve igualito, no importa si usted, porque hay muchos de otras religiones, que para hacer un cambio radical de lo que Dios ha hecho en ellos, en caso de los hermanos musulmanes, ¿verdad?, ellos cambian sus nombres, que no sé qué significan, ni si son de sus dioses o qué, pero ellos cambian sus nombres por nombres de la palabra, para dar un cambio hasta radical a ese nombre, a esta personalidad nueva que Cristo vive en ellos. Pero usted sabe, aunque usted se mantenga con su nombre, hermano, usted es nueva criatura. Y no deje que el enemigo, ni los que lo conocían, ni con lo que usted hacía fiesta, le dejen saber a usted que usted es el mismo. Usted no es el mismo. Usted no es el mismo. Usted tiene a Cristo ahora dentro de usted. Usted hizo lo que no tenía que hacer. Y quién sabe qué título le tiene las personas. Pero usted tiene una nueva naturaleza, usted tiene a un Dios viviendo dentro de usted, usted tiene un espíritu vivificado, porque el suyo que estaba muerto, Dios se lo vivificó y le dio un corazón nuevo y Él habita en usted. Y usted es nueva criatura, no importa lo que digan, ni siquiera su propio pensamiento, porque a veces le puede fallar a Dios, porque es natural del hombre que fallemos. Pero usted sabe qué, usted ahora no se llama Juan del pueblo, usted se llama el redimido de Jehová. Juan Valdés. El redimido de Jehová. Hermano chico, Jehová, bendito es tu nombre, Señor. Pero en este hombre nosotros podemos ver que su condición era una condición, porque de María no se habla mucho, María Magdalena. Ella sabemos que tenía demonios, pero de mira, este hombre vivía sin pudor porque estaba desnudo. Aunque lo vistieran, él se desnudaba. Este hombre no tenía ninguna cobertura, que es lo que el enemigo de las almas hace. Te saca de la protección de Dios con el pecado, porque te incita a pecar, que nos separa de Dios, porque Él sabe que Dios es santo y si pecamos, el Señor tiene que separarse de nosotros. Hasta que nosotros nos arreglemos, entonces tú vienes a tener una relación con Dios, porque Dios se mantiene en su lugar de santidad. El que tiene que alinearse a Dios somos nosotros, las criaturas que le fallamos. Y te dejas solo y desesperado, ya que en Él no hay nada y nada puede hacer.
Esto lo vemos bien clarito en el Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y entonces también lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 10, verso 28, y vamos a buscar eso, hermano, porque tenemos que saber las maravillas de lo que Dios ha hecho. Libro de Juan, capítulo 10, verso del 28 y 29 nada más. Y mira lo que dice la palabra, vamos a leerlo porque Dios es bueno. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Nosotros estamos seguros en Cristo. Cuando nosotros vamos a Cristo, hermano, nosotros no nos vamos a perder. Dice la palabra, es más, en el libro de Isaías, que por muy torpes que nosotros seamos, el Señor, como quiera, nos va a guardar y no nos va a permitir que tropecemos. Pero lo que tenemos que tener es creer en Jesús, confiar lo que dice su palabra, caminar por fe en la obra que Él nos ha mandado hacer. Esta es la demanda que quiere el Señor. Porque va a haber demandas que Dios va a pedirte a ti y a mí, que en nuestra mente no vamos a poder entender. Y sabemos que la hacemos porque Él nos ha dado la oportunidad y nos ha dado la habilidad para hacerlas. Porque cuando Él nos mira, como establecimos en el momento antes de empezar esta prédica, Él nos mira y nos mira todo, alma, cuerpo, espíritu, corazón y mente. Y Él sabe que allí hay algo que todavía quizás a nosotros ni siquiera se nos ha hecho visible, pero Él quiere que en intimidad con Él vayamos, ¿verdad?, entregando todas estas cosas. Este hombre gadareno no tenía morada, o su condición espiritual manifestaba su postura o su posición geográfica, porque usted sabe que él no vivía en casa, él vivía en los cementerios. Como él no tenía vida espiritual, vivía alrededor de los muertos. Así que eso es una posición física que podemos ver, pero también declara lo que espiritualmente él tenía. Entonces, también, ¿verdad?, podemos ver que en el libro de Marcos, sí, es la misma historia, pero hay un parámetro un poquito diferente, porque en Marcos nosotros nos damos cuenta que hay dos personas, ya no hablan de uno, hablan de dos personas que estaban en esta condición, y dice que estas personas tenían ese lugar tan aterrorizado que nadie podía pasar por donde ellos estaban, y dice que, pero para Dios, mire, no importa cuántos tengamos la misma situación. Usted sabe que Dios me liberta a mí, lo liberta a usted. Y no importa si hay 20 con el mismo problema, con la misma enfermedad, el Señor tiene el poder y la autoridad de libertarnos, de sanarnos, de cambiarnos y de darnos vida. No importa la cantidad. Dios se va a glorificar en usted y en mí, porque Él tiene el poder para hacerlo, y Él quiere hacerlo, porque Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Y nosotros le damos gloria a Dios por eso. Y sabemos que Él es el que ha hecho la obra en nosotros. En el verso 28, el hombre natural no sabía quién era este hombre, mas los demonios que antes le servían en condición de ángeles de Dios, al rebelarse contra Dios, perdieron su posición y su imagen. Pero vemos que este hombre viene y se arrodilla. El hombre que está, la persona, se arrodilla delante de Cristo. Pero lo que están hablando son los demonios que dicen: no vengan a atormentarme, no queremos salir de este lugar. Mira, envíanos a los cerdos, sabemos la historia. Pero
la mente del hombre que estaba capturada en estos demonios, no conocía a para él era un hombre más. Pero con todo y eso, él dobla su rodilla. Pero este hombre no era cualquier hombre, este es el Hijo de Dios, 100% Dios encarnado. Y los demonios sabían, porque ellos estuvieron en el cielo, pero se rebelaron y ya en vez de ser ángeles, ahora son demonios. Y toda rodilla, dice la palabra, de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, va a proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios en la carne, y nosotros vamos a declarar y a humillarnos delante del Señor. ¿Y usted sabe qué? Que Dios no quiere que nosotros lo hagamos en juicio de condenación, sino que ahora nosotros nos entreguemos a Él, busquemos salvación y declaremos que Él es Dios eterno, que nos salva de pecado y nos va a llevar entonces a vivir una vida en paz, agradable a Él, lleno, ¿verdad?, del gozo de Dios, que es en este tiempo y en la eternidad también. En el verso 30 nos deja saber que eran muchos los demonios que tenían, porque se llama legión. Y una legión es un número determinado en una armada. Para el tiempo de los romanos, pues era un número determinado, como aquí, o como en este tiempo, que un pelotón tiene cierta cantidad de soldados, asimismo significa esto de legión. En el verso 35, Jesús hace un cambio en nosotros y nos devuelve la cordura. Ellos tenían miedo, porque acuérdense que cuando los cerdos caen al mar y todas estas cosas, no vamos a entrar en el juicio y por qué fueron a los cerdos, ni por qué Jesús se los permitió. Pero ellos tenían miedo. Cuando estos los querían atar, que estaban atados por el enemigo y los querían atar, ¿verdad?, con grillos y grilletes, le tenían miedo por el pavor. Ahora que Dios le ha hecho la sanidad, también le tienen miedo. Porque en vez de glorificar a Dios y manifestar la paz de Dios en ellos, ellos vienen y el hombre cuando no entiende, el hombre carnal que no entiende las cosas de Dios, hermano, tiende por naturaleza a temer las cosas sobrenaturales. Sabemos que Dios es sobrenatural, que no está limitado ni a la atmósfera, ni al tiempo, ni nada de estas cosas. Pero cuando vemos algo sobrenatural que es natural para Dios, porque allí es donde Él se mueve, nosotros, si no estamos espiritualmente andando, nos sorprendemos, nos da miedo, nos da temor. Y no debería ser, pero es lo que pasa. Por eso debemos vivir en el Espíritu, para que cuando Dios te diga a ti, haz algo que está fuera de tu capacidad, fuera de los límites de la naturaleza, hermano, podamos decir y caminar, yo voy porque el Señor me mandó, y si Dios me mandó, Él me va a respaldar. Y no dejar que el miedo, la ansiedad y cualquier otro sentimiento y emociones nos limite. Porque si Dios lo manda a usted a orar por un enfermo que va a sanar, hermano, usted no se preocupe cómo va a venir la sanidad, ni qué es lo que va a hacer Dios. Usted va y lleva la palabra, porque el resto lo hace el Espíritu Santo. Usted simplemente tiene que dar la palabra. Y a veces nos cohibimos porque el miedo, que no es obra de Dios, porque el Señor nos ha dado espíritu de poder, pero tenemos que dominar nuestras emociones, entregárselas a Dios para tener victoria. Déjeme leerle un poquito más aquí, volver a repetirle porque no me acuerdo en dónde quedé, pero aquí está porque yo estaba aquí. Tenían miedo del hombre cuando estaba atado por el enemigo, y ahora que es libre también, ya que el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque tiene que ser discernida en lo espiritual. Y es Dios que vivifica nuestro espíritu, nos cambia el corazón, nos da vida y viene a vivir en nosotros. Todo esto pasa cuando aceptamos a Cristo
como a nuestro Señor y Salvador. Y leímos, ¿verdad?, en primera de Juan 3:14, que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida. En Efesios 2:1, la palabra nos declara que Dios nos ha dado vida cuando estábamos en delitos y pecados. Y en Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, donde hay luz y hay gozo y hay victoria, ¿verdad? En el área espiritual y física también podemos ver cómo, o lo podemos ver manifestado cuando Él, ¿verdad?, resucita a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. Y estas historias las podemos ver en el libro de Juan, los versos del 1 al 44. Y también podemos ver, ¿verdad?, lo de el hijo de la viuda de Naúm en Lucas 7, del 11 al 17. Si analizamos estos versos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús le dice a las hermanas: mira, si tú crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección. Para mí no hay imposible. Hermano, Dios no tiene límites, salud. Dios no tiene límites. Los que ponemos límites a la obra de salvación, de sanidad, de liberación, somos nosotros. Porque vemos que este es muy malo o que este es tal y tal cosa, y dejamos de orar sin creer que hay una obra. Por eso que el Señor nos invita esta noche y todos los días, hermano, que creamos, porque al que cree todo le es posible. Amén, gloria a Dios. Nos invita a que tengamos confianza en su palabra, porque su palabra es verdad. Nos invita a que obremos por fe, porque el que le cree no será avergonzado. Y tenemos que una y otra vez repetir esto, y repetir esto, y repetir esto, hasta que nosotros actuemos con la fe, con la creencia y con la confianza de que nuestro Dios es un Dios soberano, todopoderoso, que va a hacer su obra en nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, este era hijo único, el de la viuda. O sea que ella no iba a tener físicamente quien proveyera para ella, porque había una ley, ¿verdad?, en el Levítico que proveía. Pero no es lo mismo recibir como limosnas a tener una entrada. No es lo mismo ganar un dinero a tener que vivir de las regalías de otro. Por eso que el Señor, con la autoridad y el poder que tiene sobre las vidas y la muerte, detiene la procesión para el entierro, toca el féretro y le dice al muchacho: levántate. Y usted sabe una cosa que yo aprendí hoy, que aún, y se supone que debíamos haberlo sabido, porque dice la palabra en el libro de Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, que al sonar de la final trompeta, ¿verdad?, nosotros los que habíamos muerto y vamos a ser levantados, y después los que estamos vivos, si en ese momento estamos nosotros, vamos a ser transformados y vamos a subir juntamente con ellos. Pero hoy yo dije: mira, Él le habló al muerto, dándonos a entender que no importa si usted tiene 3 días, 4 días, 10 años, o está hecho polvo porque tiene 400 años muerto. Cuando usted está en la lista de los redimidos de Jehová, porque usted le creyó a Jehová y le creyó a Cristo, hermano, no importa. No importa si allí ni siquiera hay polvo suyo, pero ese lugar que fue el lugar de su muerte, o donde lo enterraron usted, va a escuchar a su Creador, y usted va a levantarse, porque Él no tocó
no abrió el féretro y no hizo nada ni tocó. Él simplemente le dijo al muchacho, por la palabra, porque la palabra de nuestro Dios es poderosa. Le dijo, muchacho, levántate. Y el muchacho se levantó. Y esa madre que estaba desconsolada, que no tenía, que quizás se vio que ya no tenía más nada, hermano, recibe a su hijo, porque usted sabe que nuestro Dios, el que lo redimió a usted y a mí, el que ha pagado con su sangre para que usted y yo tengamos un lugar delante de su presencia, le ama, le cuida, se preocupa por usted, y eso lo podemos ver allí en el evento de cuando él resucita a Lázaro, porque él lloró, él se conmovió por la tristeza de estos hermanos de estas hermanas que habían perdido a su hermano. Y Dios hace las cosas para glorificar el nombre de su Padre, porque tiene un propósito divino y porque le ama a usted y a mí. Él no hace las cosas para que lo exaltemos porque queremos, él quiere exaltación o es orgulloso, quiere levantarse no. Él hace las cosas porque hay un propósito, y el propósito mayor es glorificar al Padre, dando a conocer a todos nosotros que Él es nuestro Dios, dando a conocer que Dios es todopoderoso y que Él es el Hijo de Dios sometido al Padre, y por eso el Padre hace todas las cosas, porque Él dice que Él hizo todo lo que le agradaba al Padre, y lo que el Padre le mandó a hacer, eso Él hizo. Entonces, nosotros vemos cómo el cuidado y el amor de Dios en nosotros. Y otra actividad que el Señor hizo para demostrar que tiene poder en todas las áreas de nuestra vida, en la física, en la espiritual y en la emocional. Porque estos hombres que Dios restauró, cambiaron su mente. Mire que al ganareno quería irse con él. En el capítulo que nosotros leímos, no lo dice, pero en el sinóptico, en el libro de Marcos, si no me equivoco, él le dijo, mira, cuando la barca se iba, yo me quiero ir contigo. Y el Señor le dijo, no, quédate, ve a los tuyos, a los que te despreciaban, a los que te tenían miedo, a los que no creían que no daban ni un chapo prieto, como dicen ustedes de Puerto Rico, por él. A eso ve y dile las maravillas de lo que hizo Dios. A ellos. Y él se quedó allí y promovió la mano y la obra y la misericordia de Dios. Pero el Señor también se mueve, hermano, en lo material, en la naturaleza, porque toda la naturaleza declara lo que Dios es. Toda la naturaleza. Usted sabe que cuando él caminó por la agua, esto que es líquido se hizo sólido. Y no fue que hubo una nevada y se congeló el lago, porque esto pasa en estos lugares donde hace frío, pero no fue eso. Esa agua líquida se puso sólida porque el que la creó dijo, yo voy por donde tú estás. Y ella se solidificó. Se solidificó. Y si no se solidificó, porque nos dimos cuenta de que Pedro, se estaba hundiendo. Así que no era que era un hielo ni un caminito. Es que ella sostiene al que lo hizo, porque el que lo hizo tiene poder. Amén, para hacer eso. Y sin embargo, él llegó y caminó. Y el miedo, aunque ellos caminaban con el maestro, el miedo en 2 libros le hizo decir a ellos o proclamar a ellos un fantasma, porque no entendemos las cosas espirituales. Aún nosotros que estamos caminando con Cristo y sabiendo que el Padre mora dentro de nosotros, que el Hijo mora dentro de nosotros y que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos ha dado vida y nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria, cuando nos manda a hacer algo, nos da temor. Y Dios quiere en esta hora que nosotros aprendamos a tener fe, confianza y a creerle y actuar conforme a su voluntad, hermano. A usted, yo le insto que a usted ni a mí se nos olvide en este día la demanda que Dios
tiene para nosotros, que es que le creamos, porque al que cree, todo le es posible. Que nosotros caminemos en confianza en su palabra, porque su palabra es verdad y Dios ha establecido su palabra para que nosotros nos levantemos y caminemos, y que todo lo que nosotros hagamos tengamos fe para realizarlo, porque el Señor no nos va a avergonzar. Y esta es la palabra de este día, porque el Señor quiere que nosotros caminemos. Estos versos, hermanos, están o se encuentran, porque este es el final. Yo puse aquí: Jesús solo quiere que le creamos a Él, confiemos en su palabra y obremos en fe, que Él hará todo para glorificar su nombre y así glorificar al Padre que lo envió. Eso lo encontramos en Marcos 9, versos 23 y 24, que dice que al que cree todo le es posible. En el Salmo 37:5, que dice que confiemos en Él, pero ese verso tiene una antelación, pero lo importante es que confiemos en Él. Y en Romanos 10, verso 11, nos dice que el que cree en Él no será avergonzado. Nosotros tenemos un Dios que es fiel y que es verdadero, hermano. Yo les insto a que no importa la situación, no importa los diagnósticos, no importa el accidente, no importa la economía, que no le importe nada, hermano. Usted es el Hijo de Dios, el Señor le ama y Él ha dado todo por usted. Así que cualquier situación, cualquier enfermedad y cualquier cosa que usted tenga, cuando usted se la presenta al Señor, le cree al Señor, espera en el Señor, usted va a ser bendecido. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y ahora vamos a, ¿verdad? El altar está abierto, el que necesita la oración, vamos a estar orando. Si no hay, nadie necesita la oración. Algo está cayendo en este lugar. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Levanta tu voz y cántalo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. ¿Cuánto puedes sentir su gloria en este momento? Cántalo conmigo, levanta tu voz y dilo fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Adóralo.
siento aquí. Quiero escuchar tu voz. Cántala bien fuerte. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré